Niveles de conformación de las proteínas. Y este va a ser el último video de aminoácidos y proteínas, del tema de aminoácidos. En todos los videos coloqué solo aminoácidos en el término, no fui cambiando a péptidos y proteínas porque me parece que la micromolécula, en este caso la unidad monomérica, es el aminoácido. Y el aminoácido es el que, fíjate, que lleva a todo esto, a todo este tipo de sustancias, a todo este tipo de elementos funcionales en el organismo. Entonces por eso siempre dejé el término aminoácido. Entonces ahora vamos con la conformación de las proteínas. Las proteínas básicamente tienen 4 niveles de conformación: primario, secundario, terciario y cuaternario. Así de difíciles son los nombres. Básicamente la estructura de la conformación primaria va a estar dada por dos cosas. Primero, se va a estar dado por los enlaces peptídicos, de los cuales hemos hablado anteriormente. Si no has visto el video del enlace peptídico, te voy a dejar una tarjetita arriba para que visites el enlace peptídico, el video que subí sobre el enlace peptídico. Visítalo, ve el video y luego vuelve a este nuevamente. La conformación primaria de las proteínas va a estar dada por la secuencia de los aminoácidos. Esa es la palabra clave: secuencia de aminoácidos en el esqueleto de la cadena polipeptídica. La secuencia de los aminoácidos va a ser clave para determinar a la proteína. ¿Qué sucede? En videos anteriores les he dicho que, a pesar de que son 20 aminoácidos proteicos, las combinaciones de los aminoácidos son completamente infinitas. ¿Y por qué son infinitas? Porque la secuencia de la conformación primaria es lo que va a hacer este proceso de síntesis de proteína completamente claves. Voy a poner un ejemplo. Fíjense esta proteína que está aquí. Tenemos alanina, arginina, tenemos toda esta secuencia de aminoácidos. Pues, ¿qué pasa? Si yo agarro esta misma secuencia de aminoácidos, yo copio esto y lo pego aquí. Y yo le cambio el aminoácido cisteína y le pongo aquí el aminoácido prolina. A pesar de que la secuencia es la misma, que tengo la misma secuencia de todos los aminoácidos, por yo simplemente haber cambiado un aminoácido pequeñito, uno solo chiquitito, automáticamente ya tengo una proteína completamente distinta, con estructura diferente, con composición diferente y con funciones diferentes, solamente con modificar un aminoácido. Entonces, la conformación primaria va a ser básica porque la secuencia de los aminoácidos es la que va a decir, es la que va a determinar cómo está la proteína, cómo se conforma y cuál va a ser su función y su estructura. Esto es buenísimo. ¿Por qué? Porque esto permitió que nosotros pudiéramos fabricar en un laboratorio la insulina, por ejemplo. Porque si yo me sé la secuencia de los aminoácidos de una hormona tan importante como la insulina, yo simplemente replico la misma secuencia de aminoácidos como si fuese una receta y yo hago una insulina artificial que tiene exactamente la misma función que una insulina regular, que una insulina normal. Entonces, la conformación primaria de las proteínas es básica, es esencial para el desarrollo del organismo. ¿Qué pasa? Básicamente nosotros tenemos que respetar siempre la secuencia primaria, la secuencia de los aminoácidos. Cuando hicimos los ejercicios de titulación, yo les decía, tengan cuidado con la secuencia de los aminoácidos. Cuando hicimos los ejercicios de formación de péptidos, tengan cuidado con la secuencia de los aminoácidos. La secuencia de los aminoácidos es lo que conforma la estructura primaria. A esto se le llama conformación nativa. Esa conformación nativa está estabilizada por los mismos enlaces peptídicos que hemos visto anteriormente y crean a la cadena polipeptídica. La conformación secundaria está dada porque cuando la estructura primaria como cadena crece demasiado, se hace demasiado larga, comienza a plegarse sobre sí misma y se empieza a estabilizar su estructura con los puentes de hidrógenos. Se crean dos tipos de conformación secundaria. Tenemos las alfa hélices y tenemos las beta láminas. Las alfa hélices son hélices de tipo dextrógiras o de tipo levógiras, son simplemente estructuras en hélice, estructuras helicoidales que giran sobre sí mismas y que al girar sobre sí misma generan estructuras con giros hacia la izquierda o hacia la derecha, van creando esta estructura de hélice y esta alfa hélice posteriormente va a crear un orden superior. Entonces fíjate, estructura primaria está estabilizada por enlace peptídico. Esa estructura crece tanto que comienza a plegarse sobre sí mismo y las cadenas R de un aminoácido se empiezan a unir con las cadenas R de otro aminoácido y comienzan a crear estructuras como cuando vimos la queratina en videos anteriores. Cuando vimos la queratina en videos anteriores, yo les explicaba cómo interactuaba el aminoácido cisteína con otro aminoácido cisteína, o por ejemplo el aminoácido glicina con otro aminoácido glicina. De esa manera cada uno interactúa. Hablamos también de cómo el glutamato interactuaba por ejemplo con la histidina y formaba un puente salino. Básicamente los puentes de hidrógeno van a empezar a estabilizar la estructura de la alfa hélice. ¿Qué sucede? Que la alfa hélice va a tener puentes hidrógenos de tipo intracatenarios. ¿Qué significa intracatenarios?
Intracatenario significa que va a estar dentro de la cadena. Claro, la misma cadena polipeptídica lineal comenzar a plegarse sobre sí misma y comenzar a sujetarse con los puentes de hidrógeno de cada cadena R, de cada aminoácido libre, crea una estructura de hélice continua. También tenemos la lámina beta. La lámina beta tiene estructura de zigzag. Básicamente esta estructura está estabilizada también, obviamente, porque es que la cadena está estabilizada por enlace peptídico. Pero cuando una cadena comienza a estabilizarse con otra cadena, entonces decimos que tenemos sustancias de tipo intercatenarias. O sea, una cadena se puede unir con otra cadena a través de un enlace y tengo entonces puentes de hidrógeno de tipo intercatenario. Tengo puentes también intracatenarios porque la estructura es en forma de zigzag. Aquí vemos no es una de las mejores imágenes, pero para que él pueda adaptar esta forma de zigzag, él necesariamente, los puentes de hidrógeno tienen que hacerlo adaptar esta forma. Entonces, tiene puentes de hidrógeno intracatenarios, porque esto es una cadena, y la cadena se pliega en forma de zigzag por los puentes de hidrógeno que tiene adentro. Es decir, cada puente de hidrógeno se va a unir con otro y va a adaptar esta forma de zigzag. Y cuando esta alfa hélice, si yo copio esta imagen y pongo otra aquí, tengo dos beta láminas. Cuando tenga dos beta láminas entre sí, los grupos hidrógenos de esta beta lámina y de la otra beta lámina se van a empezar a unir. Esa unión va a ser intercatenaria, porque esta es una cadena y esta es una cadena. Se van a unir intercatenarios entre una cadena y otra cadena. Los enlaces internos se llaman intracatenarios, que hacen que la estructura tenga forma de zigzag o, en el caso del alfa hélice, forma de hélice. Mientras que los intercatenarios son entre una cadena y otra. Hay una estructura llamada supersecundaria. Los libros la llaman estructuras al azar, arrollamientos al azar. Básicamente, esto lo único que hace es permitir la unión de una alfa hélice con una beta lámina, o de una alfa hélice con una alfa hélice, o de una beta lámina con otra beta lámina. Eso permite que haya un orden superior de proteínas, que exista un orden mayor, que la proteína sea cada vez más grande. Eso es lo que permite esta estructura. Las estructuras de supersecundarias, arrollamientos al azar, o como lo quieran llamar los libros, esto básicamente va a permitir la unión, por ejemplo, alfa-alfa entre dos alfa hélices, beta-beta entre dos beta láminas, alfa-beta-alfa, beta-alfa-beta, y así un montón de combinaciones. Existen los meandros también. Hay muchísimas combinaciones en las que las estructuras supersecundarias logran unir alfa hélices con alfa hélice y beta lámina con beta lámina. Fíjate, aquí tenemos un montón de alfa hélices. Todas esas alfa hélices están unidas entre sí por las estructuras supersecundarias o los arrollamientos al azar. La estructura terciaria va a ser la que va a consagrar a la proteína finalmente como lo que ella es. Habíamos dicho en videos anteriores que las proteínas se clasificaban en fibrosas y globulares. Bueno, en la estructura terciaria básicamente es cuando la proteína adquiere su conformación 3D. La forma finalmente en el que voy a decir esta proteína es fibrosa o esta proteína es una proteína de tipo globular, y ahí obviamente va a estar reflejada la función de cada una. Dijimos que las proteínas globulares eran proteínas dinámicas con funciones dinámicas y las proteínas fibrosas eran proteínas con funciones estructurales. Entonces fíjate cómo la conformación de la proteína también influye dentro de la función que vaya a desempeñar. ¿Cuáles son los enlaces que estabilizan esta estructura? Las interacciones hidrofóbicas, que se atraen entre aminoácidos no polares, las interacciones electroestáticas, que son aminoácidos básicamente que tienen una carga positiva y otra carga negativa, es lo que es lo mismo que el puente salino, por ejemplo el glutamato y la histidina, que una cadena tenga glutamato y que otra cadena tenga histidina, va a permitir que se forme un puente salino. Los puentes de hidrógeno, que son clásicos, los disulfuros y los medios de hidratación. El puente disulfuro lo hablamos en el video anterior cuando hablamos de cómo se formaba la cistina. Te voy a dejar aquí una tarjetita para que visites el video de la queratina en donde explico cómo se forma. Fíjate aquí como tenemos un puente disulfuro, tenemos dos azufres aquí unidos porque habían dos grupos sulfidrilos, cada uno de un aminoácido, del aminoácido cisteína. Y se liberaron esos dos hidrógenos y quedó aquí mi puente disulfuro, un enlace covalente. Aquí tenemos el puente eléctrico, el puente salino. Fíjate que este es un grupo carboxilo que bien puede ser del aspartato o del glutamato, y este es un grupo amino que bien puede ser de la histidina, de la arginina o la lisina. Aquí tenemos unos aminoácidos no proteicos, básicamente interactuando entre sí porque esto está muy relacionado con lo que es la hidratación. El proceso de lo que es interacciones hidrofóbicas e hidratación nos dice que obviamente si hay un medio acuoso, las interacciones hidrofóbicas se van a dar porque van a buscar ocultarse del medio acuoso, del medio líquido por su naturaleza. Entonces básicamente estas dos están muy relacionadas.
También tenemos puentes eléctricos, ¿ok? Que son básicamente los mismos que estos puentes que se dan entre un elemento de carga positiva y un elemento de carga, un elemento de carga negativa y un elemento de carga positiva, ya que las cargas opuestas se atraen. Algo importantísimo antes de continuar es que las betaláminas se forman generalmente por estructuras con aminoácidos de cadena corta. Aquellos aminoácidos que tengan cadena corta, como por decir la serina, la glicina, son aminoácidos que van a tener la tendencia a formar alfa hélice. Aquellos que tengan cadenas largas van a tener tendencia a formar betaláminas. Aquellos que tengan cadenas largas son los que van a tener tendencia a hacer alfa hélices, estructura alfa hélice. Entonces fíjate cómo la estructura primaria, la secuencia de los aminoácidos, va a ser clave para determinar si se va a formar alfa hélice o si se va a formar betalámina. Y luego cuando las estructuras al azar se unan con las alfa hélices de las betaláminas, se va a empezar a conformar la estructura terciaria, se consagra la proteína o como proteína globular o como proteína fibrosa. Y todo eso comienza con la secuencia de los aminoácidos. Si la secuencia de los aminoácidos es de un montón de aminoácidos de cadena corta, la proteína va a adaptar una estructura de zigzag, o sea, va a ser betalámina. Pero si las cadenas son largas, va a adaptar estructura de hélice, estructura helicoidal. Entonces va a tener otras funciones, va a pasar a ser una proteína globular. Ok, finalmente tenemos la estructura cuaternaria, es la última composición, no es muy frecuente, la mayoría de las veces son pocas las proteínas que adquieren una estructura de orden superior a una estructura cuaternaria. Entre ellas la hemoglobina, por ejemplo, es una proteína que posee estructura cuaternaria. La mioglobina, por ejemplo, tiene una estructura terciaria. Y así son pocas. El colágeno es una proteína fibrosa con nivel estructural cuaternario, la queratina con un nivel cuaternario. Básicamente este nivel estructural no lo alcanzan todas las proteínas, pero básicamente es la unión de las estructuras terciarias, de un montón de estructuras terciarias juntas, que ya están bien definidas. Cada estructura terciaria se unen entre sí y forman una estructura de orden superior, como en el caso de la hemoglobina. ¿Cuáles son los enlaces que la estabilizan? Los mismos enlaces de la terciaria. Las interacciones hidrofóbicas entre aminoácidos no polares, las electroestáticas o puentes salinos entre aminoácidos con cargas positivas y negativas, los puentes de hidrógeno y los puentes disulfuro, que están dados entre dos cisteína. Y tenemos además el que es digamos, el extra, el que está además, es las fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals van a permitir que las estructuras terciarias se combinen, se unan entre sí para poder formar la estructura cuaternaria de las proteínas. Entonces, la diferencia entre los enlaces que estabilizan la terciaria y la cuaternaria va a ser las fuerzas de Van der Waals. Un ejemplo de una estructura cuaternaria, la hemoglobina, posee estructura cuaternaria y es globular. La mayoría de las proteínas globulares no adquieren formas cuaternarias. La mayoría de los que adquieren formas cuaternarias son proteínas de tipo estructural. Pero existe el caso de la hemoglobina, que adquirió la forma de estructura cuaternaria. No es muy frecuente, pero pasa. Bien, espero les haya gustado este video, espero les haya servido. Visiten mi página web, bioquimicadepastor.com. Allí van a encontrar un montón de información, van a encontrar guías, clases, videojuegos, videos, exámenes en línea, para que utilicen todas esas herramientas para probar su asignatura. No olviden seguirme en Instagram, Bioquímica de Pastor. Suscríbanse a mi canal, denle me gusta, compartan con sus compañeros y espero les haya gustado mucho este video. Muchas gracias.